Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam Queridos todos hermanos, muito queridas bem-vindos hermanas, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en las epístolas de Pedro, mensaje número 20, armarse con el pensamiento de Cristo para los sufrimientos. Lectura de la Biblia, primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Solo recordando que el apóstol Pedro fue grandemente usado por Dios en la generación de la iglesia a partir del día de Pentecostés. Entonces, él comenzó a entender que el Señor Jesús, que aún después de su resurrección apareció varias veces a sus discípulos y no aparecería más. Y a partir de entonces, la presencia de Él estaría en la palabra que vendría a través de los apóstoles. Y Pedro entonces pasó osadamente a anunciar el Evangelio en Judea, en Jerusalén. Y siempre él con los otros 11, son los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesús, y comenzaron a suplir la palabra. Claro que el portavoz era Pedro, y Pedro andaba siempre con Juan. Y después de él haber hecho su trabajo maravilloso en el comienzo de la historia de la iglesia, hasta que el Señor lo usó, abrió la puerta de la iglesia para la introducción también de los gentiles que comenzaron a creer en el Señor Jesús. Esto sucedió en la casa de Cornelio. Y a partir de entonces, la iglesia se formó por los judíos que creyeron en el día de Pentecostés, y después, en el capítulo 10 de Hechos, también los gentiles creyeron en el Señor allí en la casa de Cornelio. Y a partir de allí nosotros vimos el Evangelio, la iglesia prosperando en la región de Judea. Sin embargo, nosotros vimos que después, con el surgimiento de algunos que eran de la secta de los fariseos o eran del liderazgo del judaísmo, y comenzaron a creer también en el Señor Jesús. Y entre ellos habían algunos que defendían que ellos no podían dejar de lado la tradición de los judíos, la ley de Moisés y la circuncisión, y así en adelante. Surgieron entonces internamente en la iglesia en Jerusalén una presión para que se conciliase el Evangelio de la venida de Cristo con el Antiguo Testamento, con la práctica del Antiguo Testamento. Y a partir de allí, nosotros vimos poco a poco en el libro de Hechos, no se oyó más hablar sobre Pedro. Y Pedro, solo cuando Pablo en su tercer viaje apareció en Jerusalén, él fue recibido por los presbíteros de Jerusalén y liderados por Santiago. Y había allí ya decenas de millares de judíos que creyeron en Jesús, pero eran todos celosos de la ley, celosos por la ley de Moisés. Y usted no vio más la presencia de algunos de los apóstoles. Y así Pedro también no estaba allí presente. Pedro solo apareció cuando leemos sus epístolas. En primera de Pedro, él escribió la primera carta en Babilonia. Y ahora en
En la segunda carta nosotros vamos a ver que tradicionalmente se reconoce que él lo escribió en Roma. Entonces Pedro comenzó a apacentar y pastorear a los judíos que creyeron en el Señor Jesús. Sin embargo, estaban esparcidos por el mundo, por las naciones. Esta es el contenido de sus epístolas. Por eso que aún en el capítulo 3, en el último mensaje, yo había hablado un poco en la live de las dos, también en el jueves y en el sábado. Y en el capítulo 3, 13 dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo hablé en la live especialmente de ayer, el sábado. Yo dije que en cuanto a ellos, los judíos, y ya aún judíos como cristianos viviendo entre las naciones, hay siempre un desconfort, porque Jesús mismo dijo en Juan capítulo 15, vamos a ver, Juan capítulo 15, con relación a la iglesia. Ella es dejada para que ella viva en el mundo, porque nosotros aún tenemos que cumplir la voluntad de Dios en cuanto vivimos aquí. Capítulo 15 de Juan, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo ya hablé que en el capítulo 17, la oración al Padre, versículo 13, ahora voy junto a ti, esto hablo en el mundo para que ellos tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, hermanos, por el hecho de nosotros no ser del mundo, nosotros tenemos una vida diferente de los hombres del mundo. Nosotros tenemos nuestros hábitos diferentes. Por ejemplo, llega el domingo a la mañana, hoy a la mañana, el mundo descansan en casa, nosotros estamos aquí. Entonces nosotros estamos aquí buscando la palabra del Señor, teniendo comunión con los hermanos. Entonces nuestra vida es diferente a la del mundo. Por ejemplo, nosotros no participamos de los eventos mundanos. Entonces nosotros, de cierta manera, podemos ser discriminados en cuanto vivimos aquí en el mundo. Por tanto, hermanos, a veces para las personas justificarse a sí mismas, porque hay muchas veces nuestra situación como cristianos termina exponiéndose como luz a las personas que aún viven en las tinieblas. Entonces las personas, para justificarse, comienzan a hablar mal, comienzan a calumniarnos. Por eso que estos creyentes judíos sufrían discriminación, aparte de vivir en una nación ajena
como extranjeros, pero también como cristianos. Entonces, esto también puede suceder entre nosotros. Sin embargo, esto puede suceder, esta discriminación, o por el padrón religioso que los cristianos viven. Yo no puedo hacer esto, yo soy cristiano. Mi religión no me permite hacer esto. Mi religión no me permite hacer aquello. Hermanos, esta es una de las maneras de discriminación. Pero por otro lado, hermanos, en verdad, no estoy refiriéndome, no es bueno ser discriminado por la religión, hermanos. Es bueno ser discriminados por nosotros tener otro tipo de vivir, pero un vivir de alegría, un vivir que el mundo no consigue tener, ¿es verdad? Entonces, hermanos, si nosotros vivimos una vida con realidad espiritual, las personas, nuestros vecinos, compañeros, van a ver siempre que nosotros estamos llenos de esperanza. Somos personas con esperanza, siempre alegres. Nosotros somos personas que siempre están en paz, aún en situaciones tumultuosas. Las personas van a ver que nosotros somos diferentes y van a ver que somos diferentes y van a acercarnos a nosotros un día y decirnos cuál es la razón de la esperanza que ustedes tienen. Ustedes están siempre alegres, usted está siempre alegre, con una conducta llena de paz. Entonces, cuando preguntan, hermanos, aquí habla el versículo 5, estando siempre preparados para aquel que los pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, esta es la mejor manera. No hay necesidad, hermanos, de que usted predique toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Usted puede decirle simplemente, yo puedo orar por usted. Ahí usted puede escoger, puede tomar un punto de la inmersión en la palabra y orar con la persona. Ciertamente la persona va a ser tocada porque el Espíritu ya comenzó a trabajar en ella. Y no deje de invitarlo para una reunión. Dígale a esa persona, ven y ve. Y llegando aquí, viendo la iglesia llena de vida, haciendo inmersión en la palabra, grito de guerra, después de la inmersión refinada, los hermanos aman la palabra y esto va a atraer a las personas. Y muchas personas serán ganadas por causa de esto. Y también, yo terminé diciendo en la live, versículo 18 también, porque Cristo también murió una única vez por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Entonces, hermanos, este es el punto llave, porque los cristianos en general, ellos ven la cruz de Cristo como lo que el Señor hizo en la cruz es para que nosotros recibamos el perdón de los pecados, para nosotros recibir la redención. Esto no está equivocado, pero sin embargo, hermanos, el objetivo final no es solamente nosotros recibir la redención, sino no solamente el perdón de los pecados, sino el objetivo final de la redención de Cristo es para conectarnos con Dios, para conducirnos hasta Dios. Porque si nosotros no somos conectados con Dios, hermanos, el perdón de los pecados se torna algo que quedó en el camino. El objetivo final es de que nosotros estemos conectados a Dios y nosotros comenzamos a vivir por la vida de Dios, por la naturaleza de Dios, a través de la palabra que nos es suplida. ¿Está bien? Entonces, hermanos, esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos aún no entendieron que la caída del hombre fue porque el hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el hombre quería tener la capacidad de discernir el bien y el mal. ¿Para qué? El hombre quiere tener la autonomía
de tener esta capacidad de vivir el bien para Dios, para agradar a Dios, y no vivir el mal, ¿no es así? Todo hombre que desea tener el discernimiento del bien y del mal es porque él quiere vivir el bien, él no quiere practicar el mal. Solo que Romanos 7 nos muestra que Satanás realmente fue muy sagaz. Él inyectó este veneno cuando el hombre deseó tener esta capacidad de discernir el bien y el mal. Realmente, él dio esta aparente capacidad. Todo hombre vive por el discernimiento del bien y del mal. Solo que cuando el hombre va a practicar el bien, ahí él percibe que él no consigue hacerlo. Él no tiene la capacidad de practicar el bien, pero él no quiere hacer el mal, pero él termina haciendo porque el pecado ya está en él. Cuando el hombre desobedeció a Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los hermanos entienden el engaño en que el hombre entró. Satanás le prometió al hombre la capacidad de discernir el bien y el mal, y así hizo que el hombre comiese del árbol de conocimiento del bien y del mal. Solo que cuando el hombre obtuvo esta capacidad de discernir el bien y el mal, el hombre va a hacer el bien y no lo consigue. Pablo dice, miserable hombre que soy, porque el bien que yo quiero, eso no consigo hacer, pero el mal que no quiero hacer, eso sí lo hago. Ahí entonces yo percibo que, ya que no soy quien lo hago, percibo que hay un mal que hay en mí. El pecado habita en mí que me lleva a hacer el mal. Hermanos, esta es la triste historia de la iglesia, pero los cristianos en manera general continúan queriendo hacer el bien para agradar a Dios. No sé si ustedes perciben esta diferencia. No, yo necesito ser un buen cristiano. Yo no puedo beber, yo no puedo fumar. Yo tengo que ir a la iglesia. Yo tengo que leer la Biblia, tengo que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. Hermanos, está en el mismo principio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hermanos, un verdadero cristiano es aquel que fue conducido hacia Dios, fue conectado a Dios y que reconoce que él en su capacidad natural, él no consigue hacer ningún bien. Él no consigue agradar a Dios, no consigue hacer la voluntad de Dios. Él necesita de la vida de Dios para hacer la voluntad de Dios. Él necesita de la naturaleza de Dios para vivir una vida que agrade a Dios. Ustedes percibieron esta diferencia, pero la gran mayoría de los cristianos no tiene este conocimiento, no saben esto. Por tanto, hermanos, nosotros somos bienaventurados. ¿Cuál es la manera, hermanos, de usted estar conectado a Dios y conseguir tener este poder de vivir la vida que agrada a Dios? Está en la palabra. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser aquel hombre descrito en Isaías 66, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? Vamos a verlo. Vamos a ver Isaías 66, 1 y 2. Tal vez algunos no estaban aquí cuando lo leímos. ¿Cómo nos dice? Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Quiere decir esto: David, él deseó edificar una casa para Dios. Y nosotros en el Nuevo Testamento, la iglesia, quiere edificar la iglesia, edificar un lugar de habitación para el reposo de Dios. Solo que Dios va a decirnos, pero yo creé todo esto. Los cielos y la tierra, yo las creé. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa ustedes van a construirme a mí? ¿Una mansión? ¿Un castillo? No. ¿Un templo? No, yo no habito en la casa hecha por las manos humanas. ¿Qué casa ustedes quieren edificarme a mí? Esta es una buena pregunta. El versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre. Quiere decir, yo quiero habitar ¿dónde? Yo quiero habitar no en una casa física, yo quiero habitar en el corazón de los hombres.
Pero este hombre tiene que tener una condición correcta. ¿Cuál es la condición correcta? Tener el espíritu afligido y humilde y que tiembla a mi palabra. Son estas dos condiciones. ¿Quién es el hombre que tiene un espíritu pobre y humilde? Aquel que no confía en su capacidad de discernir el bien y el mal. Aquel que no vive por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquel que no se encuentra capaz de hacer algo para agradar a Dios. O para ser más claros, yo hablé ayer, Mateos 18, Lucas 18. Lucas 18. Vamos a ver. Lucas 18. Allí tenemos una parábola que Jesús dijo del fariseo y del publicano. Versículo 9 dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Hermanos, Dios no habita en el corazón de aquellos que se creen justos, aquellos que se consideran justos y desprecian a los otros. Es justamente en este corazón que Dios no quiere habitar. Por eso, hermanos, son personas que fueron envenenadas por el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Creen que son capaces? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Hermanos, este es el justo, el que se considera justo. Es justamente en el corazón de esto que Dios no quiere habitar. Ahí el publicano dice, él estando de pie, lejos, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, vamos a mantener nuestro espíritu siempre humilde. Vamos a mantener nuestro espíritu siempre como aquel que no se cree justo, no se cree capaz. Hermanos, nosotros necesitamos del Señor. Por eso, hermanos, este que ve que no es nada, que no tiene nada, él se agarra a la palabra, se apega a la palabra, ama la palabra con reverencia, dedica su amor reverente a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es en estos corazones que Dios quiere habitar. Entonces, finalmente ahora, ya al final de los 20 siglos de la historia de la iglesia, el Señor está comenzando a ver en su iglesia algunos que tienen esta condición. Yo espero, hermanos, que nosotros continuemos dándole al Señor esta condición para que Él se pueda sentir en casa, Él pueda hacer su obra como de hecho Él lo está haciendo. Pero en el momento que nosotros nos creemos capaces, Él también deja de hacer su obra. Entonces nosotros tenemos que continuar, hermanos, en esta condición humilde y amando la palabra desesperadamente. ¿Está bien? Entonces yo voy a seguir entonces la palabra. Vamos a seguir al capítulo 4. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, recordando que el apóstol Pedro escribió esta carta a los creyentes judíos que vivían en la dispersión en las naciones gentiles. Ellos sufrían discriminaciones y persecuciones por ser judíos y también por ser cristianos. Entonces, Pedro los anima, mostrándoles que los sufrimientos son necesarios para probar la fe de ellos, así como el oro es refinado por fuego para ellos alcanzar la salvación del alma. Esto, volviendo al capítulo, vamos a mirar nuevamente capítulo 1, versículo 6. Pedro nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Pedro, él servía al Señor en cuanto Jesús estaba en la tierra, aún como un hombre natural. Y como un hombre natural, él era uno de los discípulos que amaban al Señor. Él realmente amaba al Señor. Él daría su propia vida por el Señor. Y él hacía de todo para agradar al Señor. Era impulsivo, era precipitado, era una persona de un carácter fuerte, temperamento fuerte, pero en la víspera de la crucifixión del Señor Jesús, Él prometió que aunque todo lo abandonasen al Señor, Él jamás abandonaría al Señor, porque Él daría su propia vida por el Señor. Y en aquella noche en que los soldados vinieron a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, Él, impulsivo aún, sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Solo que cuando él vio aquella situación de probablemente más de 500 soldados para arrestar a Jesús, él vio que él corría un riesgo de morir. Él, como los demás, todos los 11 discípulos huyeron, abandonaron al Señor Jesús. Y no solo esto, cuando Jesús estaba siendo juzgado en la casa del sumo sacerdote y él estaba fuera en el atrio de la casa del sumo sacerdote, él negó al Señor 3 veces. Negar al Señor por una vez puede haber sucedido, pero por segunda vez ya comienza a mostrar su incapacidad. Y la tercera vez entonces termina de enterrar aquella buena intención de decir al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás negaría al Señor. Pero él negó al Señor 3 veces. Ahí el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, él recordó lo que el Señor le dijo a él, y él salió para llorar amargamente. Entonces él percibió que como un hombre natural no tiene capacidad de ni amar a Dios, ni de servir a Dios, y ni de dejar de negar a Dios. Por tanto, hermanos, Pedro en su epístola, él nos muestra cómo este hombre natural, después de haber obtenido la vida de Dios en su regeneración, él obtuvo una viva esperanza. Ahora, una nueva vida entró en él. La vida antigua de él, que él obtuvo por sus padres, no era confiable. Pero esta vida nueva que él obtuvo de Dios en la regeneración, esta vida le dio una viva esperanza. Esta vida, hermanos, sí, es la que va a dictar una nueva historia de Pedro en la historia del nuevo hombre de él. Sin embargo, él aún cargaba al viejo hombre. Por eso era necesario Pedro que él pasase por varias pruebas. Por eso, hermanos, esta es la visión de Pedro en sus epístolas. Entonces, él nos muestra a nosotros, hermanos, todos nosotros, como hombres naturales, necesitamos de transformación. El Señor necesita transformar nuestra alma. ¿Dónde está nuestra personalidad? ¿Dónde el viejo hombre domina, se posicionó? Es en nuestra alma. Y Cristo, por la regeneración,
regeneró nuestro espíritu humano y pasó a querer habitar nuestra alma. Entonces Cristo quiere transformar nuestra alma. Esta es la etapa de la salvación del alma. Para que Dios pueda salvar nuestra alma, hermanos, nosotros necesitamos de transformación. Y para la transformación hay necesidad de pruebas. ¿Para qué sirven las pruebas? Por eso el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir esto, nosotros necesitamos de pruebas tras pruebas. ¿Es para qué? Para refinar, es como si se refinase el oro. Nuestra fe necesita hacer con que nosotros pasemos por muchas pruebas para que Dios pueda remover las impurezas del viejo hombre que aún están en nosotros. El Señor quiere remover las impurezas. Solo hay una manera de remover las impurezas de una mina de oro. Es llevando al oro a una alta temperatura. Y en una alta temperatura, el metal puro, el oro, es un metal pesado. Y decanta. Y las impurezas son más livianas. Suben a la superficie. Ahí entonces el orfebre puede retirar las impurezas. Hermanos, es esto que Dios está haciendo con nosotros. Cuando nosotros pasamos por pruebas, pasamos por situaciones de presión. A veces, aún por nosotros luchar por el reino de Dios, nosotros sufrimos ataques, momentos de presión. Hermanos, todo esto es beneficioso para nosotros. Todo esto hace con que Dios consiga quitar de nosotros las impurezas. Y de esta manera, hermanos, el valor de nuestra fe aumenta. El valor del oro aumenta de acuerdo con su pureza. ¿Entienden? Cuando el oro es puro a 85% tiene un valor, pero cuando lleva un 99% de pureza tiene otro valor. Este valor agregado necesita subir. Entonces, para que este valor agregado suba, yo y usted necesitamos pasar por pruebas. Entonces, es esto que la tónica de Pedro es en esta dirección. Y no solo esto, él vio esto de una manera para que el Señor purifique, para que el Señor transforme nuestra alma, como meta la salvación del alma. Y por otro lado, él usa esto para decirnos a nosotros, hermanos, existe un gobierno. Esta prueba es porque Dios está en el trono. Si Dios está en el trono, Dios quiere primeramente establecer su gobierno en su propia casa. Dios quiere primero juzgar a los que son de su propia casa. ¿Cómo Dios va a juzgar al mundo si aún no juzgó a su propia casa? ¿Entienden? Entonces, este es el concepto de Pedro. Dios entonces necesita establecer su prueba, su gobierno en su propia casa, y nosotros estamos bajo de este fuego gubernamental de Dios en su casa. ¿Está bien? Entonces, por eso que Pedro dice así. Ahí volviendo al capítulo 4. Tened, armaos del mismo pensamiento, pues que ha padecido en la carne Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que nosotros tenemos conciencia de que la prueba es necesaria en nuestra vida. ¿Para qué? Para la salvación de nuestra alma, o mejor, para la salvación a ser revelada en la revelación de Jesucristo. Hermanos, para llegar a esta salvación completa, hermanos, necesitamos pasar por sufrimientos. Ya que vamos a pasar por sufrimientos, vamos a armarnos, vamos a prepararnos para los sufrimientos. Este mensaje difícil, estoy hablando de sufrimientos. Y a nadie le gusta oír sobre sufrimientos. Pero, hermanos, si usted
se prepara. Y se prepara. e a mente ¿Dónde? Se prepara en su alma. Y la mente es la parte líder del alma. No sé si ustedes saben que la mente comanda al alma y el alma comanda a la persona. ¿Está bien? eu falei com os irmãos Yo ahora orando con los hermanos abajo, yo le dije a los hermanos, imagínense el poder que tiene la mente, el poder que tiene la mente. Por ejemplo, si ahora usted informa a su cuerpo, está frío, está haciendo frío. Ay, está haciendo frío. Ay, cuando usted va pensando, está frío. De aquí a poco usted está sintiendo mucho frío. uma temperatura muito baixa hoje Al conectar el aire acondicionado, una temperatura muy baja. Hoy a la mañana hacía frío. Pero si usted alimenta su cuerpo diciendo, hace calor. Ah, no hace calor. Ay, los hermanos, este lugar hace mucho calor aquí. Saben, su mente influencia su cuerpo, influencia todo su ser. Su mente. Su mente, usted pasó por una hermana, esta hermana hoy ya no lo oyó usted, esta hermana tiene algún problema conmigo. Ella no me saludó. você imagina marido Si usted queda pensando, imagínense, marido y mujer que viven todo el día juntos. Entonces, si usted coloca en su mente algo, listo, usted tiene problemas. Hermanos, nuestra mente termina comandando nuestro ser. Por tanto, hermanos, lo que yo quiero decir, por un lado, realmente la mente tiene este poder. Pero por otro lado, hermanos, yo no estoy refiriéndome a nosotros solo controlar la mente. No como el mundo usa pensamiento positivo, vamos a todos pensar positivamente. No, no es esto. Nuestra mente, gracias a Dios por la vida de la iglesia actual que vivimos, ella está siempre bajo la palabra. Nosotros en todo momento hacemos inmersión en la palabra, en todo momento nosotros estamos oyendo la palabra. Nuestra mente, gracias a Dios, está siempre bajo el control del Espíritu, el control de la palabra. Entonces, hermanos, por un lado, yo informo a mi mente, yo necesito estar preparado para sufrir, pero yo no voy a usar mi capacidad para soportar los sufrimientos. Pero yo quiero colocar mi mente en el Espíritu y bajo la palabra. Hermanos, cuando usted está preparado, usted sufre menos. ¿Ya percibieron esto, hermanos? Cuando usted está preparado. Y puede ser que usted ni siquiera sufra. Usted está tan preparado que ni sufre. Usted no percibe cuando viene una prueba. ¿Entiende? Entonces, porque el Espíritu está con usted. La palabra te fortalece. Usted ni percibe, ni siente el sufrimiento. Es esto que Pedro está queriendo decirnos. Entonces nosotros, Pedro, nos anima, como toda prueba es necesaria, los cristianos necesitan estar preparados para los sufrimientos, armados con el mismo pensamiento de Cristo, porque la mente es la parte líder del alma. Esto ya hablé, yo creo que Romanos 8:6. Vamos a ver, solo para probar lo que yo dije. Con la mente como la mente es la que comanda. Romanos 8:6. Versículo 5 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, ahí solo que la duda es ¿qué significa usted inclinarse a la carne o usted inclinarse al Espíritu? ¿Qué es usted inclinarse? Por eso que en el versículo siguiente nos muestra claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte. Acá se puede traducir mejor como la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. En otras palabras, ¿cómo es que mi persona se inclina a la carne o al Espíritu? Es la mente. Para yo inclinarme a la carne,
es solo inclinar mi mente a la carne. Si yo quiero inclinarme al Espíritu, es hacer inclinar mi mente al Espíritu. ¿Ustedes entienden? Entonces, la mente tiene el poder decisivo. La mente define para qué lado usted quiere inclinarse. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Y versículo 14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, donde yo coloco la mente en el Espíritu. Si yo coloco la mente en el Espíritu, yo soy guiado por el Espíritu. ¿Ustedes entienden? ¿Y cómo yo consigo colocar mi mente en el Espíritu? La forma más práctica, en la palabra. ¿No es así? Si yo coloco mi mente en la palabra, yo coloco mi mente en el Espíritu. Entonces el Espíritu pasa a guiarme. El Espíritu pasa a gobernarme. Este es el gobierno de Dios. Y nuestra transformación también comienza por la mente. Miren la importancia de la mente. Romanos 12, versículo 1 habla del cuerpo. Ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el cuerpo, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo en Romanos habla de la necesidad de que Dios nos transforme. Pero la transformación es la transformación ¿de qué? Es la transformación de mi alma. Mi alma necesita ser de transformación. Pero la transformación de mi alma comienza ¿por quién? Comienza por mi mente. Entonces, transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo mi mente puede ser renovada? La palabra. Todo vuelve a la palabra. La palabra consigue renovar mi mente. Mi mente es una mente vieja del viejo hombre. Piensa como todos piensan en las calles. Pero un día la palabra, vamos a hacer inmersión en la palabra. La palabra comenzó a influenciar mi mente. La palabra pasó a renovar mi mente. Y con la renovación de mi mente, yo abro puertas para la transformación de mi alma. Colosenses 3, 1 al 4. ¿Cómo yo consigo librarme de la naturaleza terrenal que aún está en mi carne, aún está en mi viejo hombre? Perdón. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar por capítulo 3, versículo 1. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros ya morimos con Cristo y ya resucitamos con Cristo, hermanos, entonces es una tontería nosotros quedarnos pensando en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. Entonces, ¿cómo yo consigo, hermanos, buscar las cosas de arriba? Buscar las cosas de lo alto. Por eso que el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Versículo 2 nos da el tips. ¿Cómo yo voy a buscar las cosas de lo alto? Versículo 2 dice, use su mente. ¿Coloco mi mente en dónde? Coloco mi mente en las cosas de lo alto. ¿Y cómo consigo colocar mi mente en las cosas de lo alto? En la palabra. Nuevamente es la palabra. Entonces, ustedes perciben con la mente, tiene este poder que determina a dónde mi persona va. Entonces, pensad en las cosas de lo alto, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Corintios 6, 17. Colocamos a nossa mente, Cuando nosotros né? Nós passamos colocamos nuestra mente en el Espíritu, 17 diz, nosotros pasamos a unirnos al Señor. Versículo 17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, de la misma manera, en la cuestión de sufrimientos, la victoria comienza en el pensamiento. Tener la misma mente de Cristo cuando sufrió, o sea, colocar la mente en el Espíritu para unirse a Cristo. Cuando usted se une a Cristo, hermanos, los sufrimientos de Cristo van a hacer que usted soporte sus sufrimientos. Ustedes entienden, ¿no? Entonces, ¿quién está armado para los sufrimientos? Está preparado, vocês entenderam? pero no necesariamente vienen los sufrimientos. ¿Ustedes entienden? Usted está pronto, pero no vino hasta ahora, no vino. Pero no importa, usted está preparado. Na carne deixou o pecado, Esperamos que no venga pode dar em los sufrimientos. ¿Y quién sufrió en la carne dejó el pecado? Puede dar a entender una idea de ascetismo. Quien sufrió en la carne deja el pecado. Infelizmente algunos piensan, entonces yo voy a hacer que mi carne sufra. Yo voy a dejar de comer. Ustedes saben que existe el ayuno verdadero y el ayuno en el ascetismo. Son dos cosas completamente diferentes. No sé si me entienden. Una cosa es un ayuno porque usted está tan preocupado con las cosas de Dios, por las situaciones. Usted no tiene ni hambre para comer. Usted entonces ayuna, usted lucha por el reino de Dios. Otra manera de ayuno es un ayuno, hermanos, intentando hacer que la carne sufra, mi cuerpo sufrir para yo liberarme del pecado. Hermanos, eso no existe, eso es ascetismo, eso no funciona. Ahí comenzó toda la vida de los monasterios, de muchas personas buscar ser monjes en la Edad Media o aún antes. Entonces, hermanos, yo voy a afligir mi cuerpo, tomar un objeto cortante y cortar mi cuerpo, hacer mi carne sufrir. ¿Para qué? Para librarme del pecado. Hermanos, eso es ascetismo. Yo no voy a dormir en la cama. Dormir en la cama es muy confortable. Yo quiero quedar de pie mientras aguante para que mi carne sufra. Ahí voy a dejar de pecar. Hermanos, estos conceptos duró muchos siglos y hasta hoy está en la cabeza de las personas, pero no es este el concepto. Dios no quiere que usted haga al cuerpo sufrir para dejar el pecado. No es en este sentido. Está bien, en el sentido es que cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos, hermanos, en ese momento es muy normal usted volverse al Señor. Por eso que existe un dicho que dice, yo creo que es el proverbio que dice, es mejor participar de un velorio que de un casamiento. Porque en el velorio, por lo menos usted reflexiona un poco sobre su vida. En el matrimonio, en el casamiento, usted tiene disolución. En este sentido, hermanos, cuando usted pasa por algún sufrimiento, tiende a llevarlos a usted, ¿a qué? A volverse al Señor. Tiende a llevarlo a usted a reflexionar un poco sobre su vida. Su vida vale la pena viviendo de esa manera. Vale la pena o yo necesito consagrarme más al Señor. ¿Entienden? Entonces los sufrimientos en este sentido, no es en el sentido de ascetismo, sino en el sentido de que volverse al Señor para que el Señor asuma el comando nuevamente de su vida. En este sentido, los sufrimientos vale la pena. Y ustedes saben que, en general, la bonanza
una buena vida, ¿saben? Tiende a aumentar nuestras concupiscencias. Y los sufrimientos esfrían. ¿Yo estoy en lo correcto o no? Cuando usted está en una bonanza, una vida abundante, todo maravilloso, la tendencia es usted aflojarse también. Su vida se torna un carnaval. Pero si usted está pasando por algunos sufrimientos, generalmente usted se vuelve al Señor. Señor, este momento es bueno para que yo haga una reflexión en mi vida. Señor Jesús, yo quiero agradarte. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero que mi vida valga la pena en hacer su voluntad. Entonces, hermanos, es en este sentido que Pedro nos habla. Los sufrimientos también nos estimulan en el tiempo en que resta en la carne, no vivir más según las compasiones de los hombres, sino vivir, hacer según la voluntad de Dios. Quiere decir, cada vez que usted pasa por un sufrimiento, hermanos, vamos a recordar que el Señor quiere que usted haga su vida, esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces voy a leer lo que yo preparé, aquello que yo preparé. Una vida fácil y tranquila puede llevarnos a una vida licenciosa, según las concupiscencias de la carne. Aparte de esto, puede inutilizarnos con relación a la voluntad de Dios, recordando que fuimos rescatados con un precio para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos aquí vivos, es para hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos perdemos un poco, principalmente cuando todo va bien. Nosotros terminamos aflojándonos un poco, siendo un poco más licenciosos con la concupiscencia. Ahí nosotros nos perdemos un poco. Ahí el Señor nos recuerda con un poco de sufrimiento, es volvernos al Señor. Señor, yo fui comprado con un precio alto para hacer la voluntad de Dios. Versículo 3. Vamos a continuar allá. Capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, esta era la vida de los gentiles en el pasado. En el pasado, muchos andaban haciendo la voluntad de los gentiles. Pedro estaba refiriéndose a estos judíos creyentes. Ellos andaban haciendo la voluntad de los gentiles. Aquí dice, voy a leer poco a poco. Habiendo andado en disoluciones, en lascivias. Yo voy a intentar usar algunos sinónimos para que ustedes entiendan. Eran disoluciones aquí, lascivias en griego significa lujuria desenfrenada, quiere decir sin freno, excesos, licenciosidades, lascivias, cuestiones sexuales, libertinaje. Y enseguida aquí está concupiscencia. Concupiscencias aquí esta palabra está relacionada a la sensualidad. Sensualidades. Embriagueces. Embriagueces aquí se refieren a beber, a emborracharse. Y embriagueces aquí se refieren. Orgías se refieren a fiestas. Principalmente en el tiempo de estudiantes, dice, andan haciendo fiestas. En el pasado era así, hacían fiestas. Y ahora, embriaguez, a andar borracho. Y abominables idolatrías. Una descripción de las pasiones de los hombres en que estos hombres vivían.
Entonces, como ahora ellos dejaron esta manera vana de vivir, los gentiles sus amigos comienzan a estar extrañados que de repente ya no andan más con ellos. En el mismo exceso vamos a leer el versículo 4. A esto les parecen cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ellos eran amigos, todos hacían fiestas, todos hacían orgías, todos se emborrachaban, andaban en medio de los excesos, de lujurias, y de repente estos creyeron en el Señor Jesús, comenzaron a no practicar más estas cosas. Entonces los amigos quedan extrañados, los cuales, versículo 5, los gentiles incrédulos encontraron extraños, porque ellos no nos acompañaban más en las fiestas, en las disoluciones de las pasiones de los hombres. Exceso de disoluciones puede ser entendido. Yo estoy intentando mostrarles a ustedes la palabra original. Exceso de disoluciones puede ser entendido como una corriente, una marea que arrastra a los hombres a una completa degradación moral. Usted sabe que uno va con el otro y viene como una marea, como una ola que lleva a todos a practicar este exceso de inmoralidad. Entonces, el cambio de vida de los que creyeron incomodan a los que siguen su vida vieja y vana manera de vida. Las armas de las tinieblas que usan para defenderse de las inmoralidades es apelar a las difamaciones y a las calumnias. No sé si ustedes percibieron. Yo creo que en el capítulo 2, déjenme ver. En el capítulo 2, versículo 1, ustedes recuerdan. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Yo cuando hablé de este versículo dije que comienza por la maldad y termina en maledicencias. Entonces, ¿quién practica el mal? Él pasa por todo este proceso de la maldad, del engaño, del dolo, de la hipocresía, de la envidia, y terminan detracciones que son calumnias. ¿Qué quiere decir? Quien practica el mal, de repente su compañero no practica más el mal. Entonces, él va a sentirse mal. Él se siente mal porque la conducta de su compañero que dejó de practicar el mal lo expone. Ustedes perciben. Ahora está en la luz, expone las tinieblas. Entonces, para que yo ciertamente defenderme, justificarme y continuar en mi dilación, tengo que hablar mal de él, tengo que calumniarlo. Entonces la calumnia, la maledicencia es una herramienta para que la persona se justifique de su situación de tinieblas. Entonces por eso que Pedro dice, no se preocupen con eso, porque ellos no perciben, pero ustedes tienen que dar cuentas. Versículo 5, miren. Los que han de dar cuenta, aquel que es competente para juzgar vivos y muertos, pues para este fin fue predicado también a muertos, para que aún juzgado en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. ¿Está bien? Entonces, nosotros, cuando estábamos en medio de la dilación, andando como los gentiles, nosotros no sabíamos que nosotros tenemos que un día dar cuentas. Hay uno que juzga, hay uno que está en el trono. Pero ahora nosotros sabemos. Por eso, hermanos, nosotros hoy tenemos que vivir como aquel que tiene que dar cuenta un día. Por eso que el contexto de Pedro quiere mostrar que hay alguien en
en el trono. Nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. No podemos hacer cualquier cosa, no. Dios está en el gobierno. Tenemos que dar cuenta a Él porque Él es competente para juzgar a vivos y a muertos. Entonces es importante que nosotros todos sepamos que nada va a pasar impune. Usted dice, pero aquel que practica injusticia no sucede nada con él. Pero yo que practico justicia, me sucede esto, me sucede aquello. No, esté consciente de que nada va a pasar impune, no, porque existe uno que gobierna. Entonces, los vivos serán juzgados antes del milenio. Vamos a ver Mateos 25. Mateos 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones como pastor separa y apartaronlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, aquí dice, Él es competente para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. ¿Vivos quién son? Son los que en la venida del Señor aún estén vivos. Entonces, este juicio de Mateo 25, que yo comencé a leer, ustedes pueden leer hasta el final, hasta el 46. Este juicio es para los que están vivos en la venida del Señor. Y los muertos serán juzgados ¿dónde? Yo no estoy refiriéndome a los cristianos. Nosotros en la iglesia es otro juicio. Nosotros ya estamos siendo juzgados. Pero las personas del mundo, si permanecen vivos, serán juzgados aquí en Mateos 25, versículo 31. Pero los muertos, vamos a ver en Apocalipsis 20, quando serão julgados. las personas del mundo que no creyeron en el Señor Jesús, ¿cuándo serán juzgadas? Vi grande trono branco e aquele que nele se Apocalipsis 20, versículo 11. giram a terra Y vi un trono blanco, un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de él cuando huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las obras que estaba escrita en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos, quien murió en el mar también va a ser juzgado, que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Quien fue y murió está en el Hades, va a ser traído para el juicio. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir, nada va a quedar impune. Entonces la muerte y el infierno serán lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte del lago de fuego. Entonces los vivos y los muertos no creyentes serán juzgados de esta manera que yo terminé de hablar. Y el juicio de los cristianos en la casa de Dios ya comenzó. ¿No es así? Ya comenzó. Vamos a ver. Pedro dice esto. Pedro capítulo 4. Versículo 17, vamos a ver. a ocasião 4:17. começar o juízo pela casa de Deus Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es lo que recién describí para ustedes. Entonces nuestro juicio es hoy. Yo prefiero ser juzgado hoy para no ser un día tomado de sorpresa en aquel día. Yo prefiero ser juzgado y me alerte siempre cuando estoy fuera de la línea, que el Señor pueda llevarme a la aprobación. Quiero ser aprobado. Y en Apocalipsis, hermanos, Juan fue invitado. Yo ya leí esto. Apocalipsis 4, 1 y 2. Juan fue
invitado a subir al cielo para ver que en los cielos está armado. ¿Qué? Vamos a ver. Apocalipsis 4. 1 y 2. Después de eso miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Quiere decir, cuando Juan fue invitado a subir al cielo, cuando él fue invitado, inmediatamente él se encontró en el Espíritu. Él ya se encontró en el cielo. ¿Qué vio en el cielo? Lo primero que él vio armado en el cielo un trono. Establecido en el cielo un trono. Este trono no está vacío. Este trono tiene a alguien sentado. Nosotros necesitamos vivir, nuestra vida tiene que ser vivida consciente de que nosotros tenemos a alguien en el trono. Dios está en el trono. Ustedes saben que muchas veces cuando yo me preparo para hablar al Señor, yo aún, donde yo estoy en mi cuarto, en mi oficina, yo tengo el hábito de arrodillarme delante del Señor, decir, Señor, Señor, yo sé que el Señor está en el trono. El Señor está en el gobierno. Señor, yo no soy la cabeza, el Señor es la cabeza. Yo estoy bajo de tu encabezamiento. Yo no oso hacer nada fuera de tu encabezamiento. Saben, este concepto es importante, esta conciencia es importante. Todo lo que hacemos, hermanos, debemos saber que hay un trono en el cielo y en el trono está alguien sentado. Y más que esto, Él está juzgándonos, juzgando a lo de la casa de Dios aún hoy. No en aquel día, sino hoy. Entonces, por otro lado, parece, volviendo allá, parece extraño allí que Él afirma que el Evangelio fue predicado a los muertos. No, ¿usted no extraña esto? ¿No queda extrañado con esto? ¿Dónde estoy? Versículo 6. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ahí mucha gente comienza a no entender. Entonces, aún es posible, aquel pariente mío muerto no recibió el Evangelio, alguien le predica el Evangelio a él. No es este sentido. Entonces aquí dice, por el contexto usted ve claramente que se refiere a los creyentes que por ocasión de la carta de Pedro, cuando él escribió esta carta, los creyentes que ya murieron, porque fueron perseguidos, fueron probados por Dios, como parte de su juicio, del juicio de su casa. Capítulo 4, versículo 17, ya lo leí. Entonces, no es posible, hermanos, alguien predicar el Evangelio para quien ya murió. Ustedes recuerdan de aquella historia de Lázaro y del rico. Cuando el rico dijo, opa, ahora que yo veo que las cosas son así, entonces manda a alguien para predicar para mis parientes. Ahí él fue informado que no era posible porque todos tienen que ser justos con todos. Nadie puede, entonces no es posible en el Hades. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que procurar salvar al máximo posible de personas para que por lo menos crean en el Señor Jesús. Y nuestra función también es colocarlos en el Evangelio del Reino. Vivir la vida de la iglesia juntamente con nosotros. ¿Está bien? Entonces vamos a predicar el Evangelio, quitar al máximo de personas del Hades, de la sección de los incrédulos, para que por lo menos ellos tengan la chance de tener la vida eterna con nosotros. Entonces, por un lado, los que sufren por la justicia, aquí, capítulo 1.
versículo 6 de Pedro. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro tiene este concepto de que aún cristianos, nosotros también sufrimos prueba. Capítulo 2, versículo 12 dice: Gentios, para que naquilo que falam contra vós, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Habla de la visitación, capítulo 2, versículo 19. conceito de Pedro, né? Porque isso é grato Solo quiero mostrarles a ustedes el concepto de Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, estos reciben acompañamiento y cuidado del pastor. Capítulo 2, 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quiere decir esto. Entonces, por un lado, hermanos, nosotros estamos siendo juzgados por Dios, pasamos por algunos sufrimientos, pero por otro lado estamos siendo apacentados, pastoreados por el pastor y obispo de nuestras almas, que es nuestro Señor Jesús, porque Pedro tiene este concepto. Nosotros tenemos el gobierno de Dios sobre su iglesia para probar nuestra fe. El objetivo final es para nuestra aprobación. Dios quiere aprobarnos. Entonces, eran cristianos que vivían por su espíritu, donde habitaba el Espíritu de Dios, el cual gobernaba sus acciones. Bueno, entonces, vamos a proseguir aquí. 4, versículo 7. Ora, Capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios a bem das vossas orações, y velad en oraciones. amor intenso, Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, entonces el versículo 7 nos muestra, pero el fin de todas las cosas se acerca. sede, portanto, criteriosos e sóbrios, Sed pues sobrios y velad en oración. essa ida nossa Hermanos, nosotros tenemos esta ida a nuestra África. ainda mais concreta. La venida del Señor se tornó aún más concreta para nosotros. Irmão Dong, El continente que el hermano Don en el año 2000 soñó en nosotros predicar el Evangelio del Reino a todo aquel continente, finalmente está concretándose. Esta conferencia allí nosotros vimos los testimonios de los hermanos de África, cómo ellos están animados, ellos están alineados, ellos aman la palabra, ellos perciben, así como nosotros, que la palabra está haciendo grandes obras, haciendo milagros y cosas sobrenaturales en medio de ellos. Ellos percibieron que había esta necesidad de hacer este cambio en la vida de iglesia de ellos. Ellos confesaron que ellos también estaban viviendo una vida rutinaria, tradicional, convencional, infructífera. Y después que el Espíritu los llevó a todo esto a ellos, desde el colportaje, levantar el CEAP, el CEPEP, la casa de colportores, ahora casa de adolescentes, y la palabra profética llegando a ellos, con la inmersión en la palabra, con el alimento diario. Hermanos, sus vidas fueron cambiando del reverso. Ellos estaban tan en la vida convencional que no salía nada. Nada salía, nada daba fruto. Entonces, gracias al Señor, ellos percibieron que esta nueva manera que el Señor está haciendo en la vida de la iglesia, esto va a cambiar a África y va
nosotros vamos a producir muchos frutos allí en África. Entonces, gracias al Señor con nuestra ida a África, las cosas, yo creo que beneficiaron tanto a África como los que visitaron a África. Todos nosotros fuimos confirmados de que realmente la venida del Señor está muy próxima. Por eso, hermanos, cada vez más nosotros debemos vivir una vida con sobriedad, una vida con criterios. No vamos a vivir de cualquier manera. Vamos a vivir, hermanos, para traer al Señor de regreso. Vamos a empeñarnos, todos nosotros, empeñar nuestro dinero para esto, nuestro tiempo es para esto, nuestra energía es gastada en esto. Corriendo detrás de la palabra, siguiendo de cerca la palabra, practicando la palabra, hermanos, nosotros vamos a traer al Señor de regreso. Ese es nuestro deseo. Por eso, hermanos, vamos a ser criteriosos y sobrios. Y así, y sobre todo, hermanos, tened entre vosotros ferviente amor. Oh, Señor Jesús, esperen un poco. Antes de ir a este lado, yo quería mostrarles a ustedes aún. Yo voy a leer aquí lo que yo preparé. Recordar siempre, hermanos, que el tiempo, nosotros estamos hablando del tic-tac, 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 el tiempo está pasando. Pero cada vez que usted recuerda de que el tiempo está pasando, usted tiene que recordar cuál es la finalidad del tiempo. ¿El tiempo es para qué? El tiempo sirve para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que Cristo encabece sobre todas las cosas. Entonces, cada vez que usted oye tic-tac, tic-tac, usted entiende. Aún estamos en el tiempo porque Dios aún no consiguió encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Entonces, nuestra lucha es para encabezar a Cristo sobre todas las cosas, primeramente sobre nosotros, sobre la iglesia. Entonces, hermanos, por eso que nosotros no vamos a dejar que el tiempo pase en vano. Y siempre recordar, hermanos, que nosotros estamos al final de la era de la iglesia. Y cuando llegue el final de la era de la iglesia, hermanos, va a mezclarse con el reinicio de la era de los judíos. En la última semana de Daniel, los últimos 7 años. Y nosotros, yo creo, estamos muy cerca de que suceda estos últimos 7 años. Y cuando surge estos últimos 7 años, alguien va a conseguir colocar en orden la situación mundial, va a haber paz, va a hacerse una alianza. El pueblo de Israel va a conseguir construir su templo y solo que esta paz va a durar solo 3 años y medio. Y en este tiempo, hermanos, la era de la iglesia ya está al final. Y nosotros estamos muy próximos de esto. ¿Está bien? Entonces, cuando termine estos 3 años y medio, viene la gran tribulación. La gran tribulación son 3 años y medio más. Si no se abrevia estos días, nadie sobrevive. Entonces, los vencedores serán arrebatados antes de la gran tribulación, porque ya habrá hecho la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos pocos años para terminar todo lo que los santos de estos 20 siglos ya hicieron. Nosotros necesitamos consumar lo que falta hacer. Entonces es nuestra oportunidad. Estamos juzgando, estamos en el campo de juego. Usted no está viéndolo. Ah, no, este jugador no está jugando bien. No, usted es ese jugador. Usted tiene que jugar bien. Entonces vamos a traer al Señor de regreso. Porque así que termine esta era, viniendo la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, Cristo volverá. ¿Y cuál es la próxima era? La era del milenio. La era del milenio aún está dentro del tiempo. Dentro del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí solamente los vencedores llegaron allá. La era del milenio, hermanos. Cristo va a gobernar sobre todas las cosas. Cuando termine la era del milenio, hermanos, ahí Cristo entregará el reino al Padre.
ahí comenzará la eternidad. Terminará el tiempo, termina el tiempo. Por eso, hermanos, en cuanto está corriendo el tiempo, es porque la voluntad de Dios no fue hecha aún. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar a Cristo en la iglesia. Por tanto, hermanos, aquí nos dice, yo voy a leer aquí, por tanto debemos ser criteriosos, o sea, tener la mente sana. Yo estoy leyendo porque yo busqué esta palabra en griego, significa criteriosos, tener una mente sana, tener un buen discernimiento. ¿Qué es buen discernimiento? Es la facultad de juzgar correctamente e equilibradamente y ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Es de mente sana, ser moderados, ser controlados para dedicarnos a la oración. Está en el mismo sentido en que Jesús dijo a sus discípulos, vigilad y orad en Mateos 26, versículo 41, porque el espíritu está listo, pero la carne es débil. ¿Por qué nosotros tenemos que vigilar? Por causa de nuestra carne. Nuestra carne es débil. Siempre estamos vigilantes, haciendo inmersión en la palabra, viviendo la vida de la iglesia. Esto es siempre para que nosotros vigilemos. Vamos terminando nuestra lectura ya. Versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hasta ahora Pedro se preocupó con la manera de vida de quien recibió la carta. Pero, sin embargo, nosotros no fuimos llamados para vivir una vida cristiana individual. Nosotros somos llamados. Pedro especifica, nosotros somos llamados como piedras vivas para la edificación. Entonces no tiene sentido nosotros ser un buen cristiano. Nosotros necesitamos ser una piedra que sea edificada con otras piedras. Para esto, hermanos, el elemento principal para la edificación es el amor de Dios, pues Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, ya vimos en Juan. Yo quiero hablar nuevamente, hermanos, me voy a cansar de hablar. El amor es el único elemento que nos une uno al otro y nos une a Dios. El amor es el único elemento que nos conecta y nos vincula, que nos pega con Dios y uno con nosotros. ¿Y qué es? Es vincularnos, es edificar. La edificación sin amor no es edificación. El amor de Dios es esencial para que haya edificación. Por eso, hermanos, el amor es el que nos une con perfección. Colosenses 3:14. Si usted va, no sé si usted tiene esta versión en casa, la versión bíblica, la Biblia judía completa. Colosenses 3:14 dice, el amor nos une con perfección. El amor es lo único que nos une con perfección. ¿Por qué? Porque el amor es la propia esencia de Dios. Es la propia naturaleza de la vida de Dios. Y nosotros estamos haciendo la palabra circular entre nosotros. Y en la palabra hay vida. Y la vida de Dios, en la vida de Dios, la naturaleza de Dios, hay esencia de Dios. Por tanto, cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, circulando la palabra entre nosotros, nosotros recibimos mucho amor de Dios entre nosotros. Y el amor de Dios entre nosotros, hermanos, cada vez más va haciéndonos aumentar la intensidad de amor uno con los otros. Porque cuando recibimos la palabra de la vida, primera Juan 1 dice, recibimos la palabra de la vida, que es la misma vida eterna. Nos provee el amor en la comunión de la vida. Y la intensidad del amor entre los hermanos depende de la intensidad de la circulación de la vida por medio de la palabra del apóstol. Porque el hombre natural no tiene este amor para la edificación. Por eso, hermanos, vamos cada vez más a hacer circular esta palabra con más intensidad. Cuanto mayor la intensidad de la circulación de la palabra entre nosotros, va a aumentar el amor de Dios en nosotros y va a aumentar el amor fraternal entre nosotros. Y nosotros vamos a comenzar a amar intensamente uno al otro.
A igreja de ¿Usted Filadélfia cree en esto? La iglesia en Filadelfia está surgiendo. El amor intenso es posible en los días de hoy. e assim, Oh, Señor Jesús. por isso que Paulo fala em Y así, hermanos, por eso que Pablo habla en Efesios 4, 15 al 16. No me canso de usar estos dos versículos. Por tanto, debemos seguir la verdad en amor en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. ¿Cómo el cuerpo puede ser bien concertado? ¿Cómo el cuerpo puede ser bien consolidado? Es por el amor. Sin amor no hay esta aglutinación. Sin amor no hay cómo nosotros quedar bien justos, bien consolidados. Es el amor que nos une. Está bien, yo voy a hablar nuevamente. No sé si es una buena analogía. Voy a usar la analogía de un ingeniero civil. Usted, vamos a suponer, nosotros somos piedras, materiales de construcción. Materiales de construcción, usted tiene piedra, arena y tiene hierro en el concreto armado. Y son todos elementos sueltos. Pero cuando usted lo coloca dentro de un molde, con todos los elementos, piedra, arena, pero usted necesita de cemento. ¿Está bien? Si usted mezcla todo esto con cemento y coloca agua en la medida correcta, ¿qué va a suceder? El cemento va a provocar una reacción química y va a aglutinar a todos los elementos sueltos en un solo bloque, sólido. ¿Saben? Esto es lo que Dios está haciendo. El amor de Dios es como el cemento. Nosotros somos piedras sueltas, arenas sueltas, materiales de construcción sueltos, pero con la adición del cemento y la adición del agua que representa el Espíritu, hermanos, nosotros somos poco a poco unidos. El amor intenso viene así. Nosotros nos tornamos una cosa sólida. La iglesia es edificada de esta manera. Solamente la iglesia en Filadelfia, hermanos, tiene esta característica. El amor fraternal con un amor intenso de uno para con los otros, que es el amor fraternal Filadelfia, y el amor no fingido, amando de corazón unos a los otros. Esto está en el capítulo 2, versículo 22 de Pedro, y el amor cubre multitud de pecados. Usted puede ver esto en Santiago, también dice esto, Santiago 5. Santiago 5, ¿dónde está? Santiago 5, versículo 20. No, hay algo que está equivocado acá. ¿Está bien? Está bien, sí. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y también Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora vamos a terminando. Versículos 9 y 10. Sed mutuamente hospitalarios, sin murmuración, sirviendo unos a los otros, cada uno conforme al don que recibió, como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia que recibimos, nosotros tenemos un don. Toda vida provee habilidades de la vida. ¿Es verdad? Yo ya dije que un pato cuando nace, un hijo de pato, una cría de pato, nace. Él tiene la vida del pato, pero también tiene la habilidad de la vida del pato. Entonces, junto con la vida, usted recibe un don, ¿entiende? Entonces, el pato
joven aún, usted lo coloca en el agua y ya sabe nadar. ¿Por qué? Porque junto con la vida del pato recibe el don del pato. Y usted entonces, como un miembro del cuerpo de Cristo, usted recibió una gracia, ¿no es así? Y junto con la gracia usted recibió el don. Efesios 4:7. Vamos a ver, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted recibe un don, recibe la gracia, usted recibe el don. Y entonces, Romanos 12, versículo 5. Así nosotros, no, Romanos 5 y 6. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Quiere decir entonces, los diferentes dones, quiere decir la gracia, según la gracia, nosotros tenemos diferentes dones. Un recibió un don de profecía, otro recibió el don de ministerio, otro recibió otro don. Quiere decir, cada uno, como miembros del cuerpo de Cristo, el Señor nos colocó en el lugar correcto y cada uno tiene el don para funcionar en aquel lugar. Entonces nosotros recibimos esta gracia para funcionar. Y aquí entonces es interesante que él dice, si de profecía sea según la proporción de la fe. Después, si ministerios, dediquémonos al ministerio, el que enseña, esmérese en hacerlo, el que exhorta, hágalo con dedicación. Aquí habla quien profetiza, a quien habla de quien enseña y a quien habla de quien exhorta. Son tres dones diferentes. Entonces, yo guarde esto, voy a hablar de aquí a unos minutos. Ahí vamos a ver. Entonces nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Dios entonces dispuso, esto está en 1 Corintios capítulo 12, no tengo tiempo de leer, ustedes pueden leer en su casa. Dios colocó a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo en el lugar que Él quiso poner. No reclame al Señor, Señor, yo no quiero ser pie, yo quiero ser mano. No reclame, el Señor es quien dispuso a cada uno en el lugar correcto. Entonces vamos a ser hospitalarios, vamos a acogernos unos a los otros sin murmuración. Hermanos, nuestra casa es para servir al Señor. Su casa es abierta a los santos. Su casa es abierta para grupo familiar, es abierta para recibir a adolescentes, recibir a las personas. Hermanos, vamos a aprender a abrir nuestras casas y establecer grupos familiares para pastorear y apacentar a los nuevos, también unos a los otros. Dios ha dado a su iglesia tantas riquezas en su palabra. Vamos a dispensar estas riquezas como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, uno a los otros para la edificación de la iglesia. Bueno, ¿por qué yo interrumpí Romanos 12? Porque yo necesitaba terminar aquí. Primera Pedro, vamos a terminar con el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es muy interesante, hermanos. Pedro dice así, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Hermanos, esta es una palabra singular. Solo aquí usted lo encuentra esta palabra. Si alguno habla, no hable conforme a su opinión. No hable conforme a su conocimiento bíblico, sino que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué son las palabras, los oráculos de Dios, dice en portugués? Déjeme ver aquí. Oráculos de Dios. Es la elocución
oráculo divino. Esto quiere decir, según la palabra de Dios proferida por los apóstoles. Más una confirmación de que la iglesia sigue los mismos principios de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Quiere decir, ellos no inventaban palabras para hablar. No eran uno que se creía elocuente, otro conocedor de la Biblia, entonces ellos podían hablar. Aquel que habla, hable conforme al oráculo de Dios. ¿Qué es el oráculo de Dios? Es lo que Dios habló por los apóstoles. Este es el sentido. Entonces, por eso, hermanos, en Romanos 12:6, yo acabé de mostrarles a ustedes que allí hay 3 tipos de dones. Aquel que profetiza, después aquel que enseña y aquel que exhorta. Los 3 tipos de dones están relacionados a la palabra. Entonces, hermanos, yo voy a leer la versión Restauración. Una nota explicativa en la Biblia, en la versión Restauración, para dejar claro qué es cada una de las cosas. Profetizar, yo estoy leyendo. Profetizar es hablar por Dios y manifestar a Dios en el hablar bajo su revelación directa. No es meramente porque yo tengo un conocimiento. Entonces, este profetizar es en este sentido. Es un profetizar único. Es hablar por Dios, manifestar Dios en el hablar bajo su revelación directa. En el profetizar puede incluir la predicción, prever las cosas, predicción, pero no es el aspecto principal de la profecía mencionada aquí. Profetizar trae la revelación de Dios a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. 1 Corintios capítulo 14:4. Estos 3, la profecía y la enseñanza y la exhortación, se relacionan unos con los otros. El que profetiza habla de lo que recibió como revelación directa de Dios. ¿Está bien? No con base. Y el que enseña, instruye a los otros, no con base en la revelación directa, sino en lo que el profeta habló. El que exhorta lo hace según el hablar directo sobre la revelación de Dios y la enseñanza es según esta revelación. Estos 3 tipos de hablar son para la edificación del cuerpo. Ellos ministran el suplir de vida a los santos para que crezcan juntos por la palabra de Dios. Esta es la nota explicativa. Yo no agregué nada. Por eso, hermanos, si alguien sirve, hágalo en la fuerza que Dios suple, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nada debe ser por la fuerza del hombre, porque nuestra suficiencia viene de Dios. Porque somos ministros del nuevo pacto. En este nuevo pacto, hermanos, nosotros no nos consideramos capaces ni de pensar en algo, porque todo proviene de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es la palabra. Seguir de cerca la palabra, rumiar la palabra, hacer inmersión en la palabra, hermanos, y practicar la palabra. Y así, hermanos, toda la gloria sea dada a Dios, porque pues a Él sí pertenece la gloria y también el dominio por los siglos de los siglos, porque Él es aquel que está sentado en el trono, Él es aquel que gobierna sobre todos nosotros, y todos nosotros estamos bajo su gobierno. Amén. Esta es la palabra de hoy. El Señor los bendiga a todos ustedes. Amén.